en lo personal, han sido 3 semanas un poco complicadas con los sermones. I feel like it's been 3 weeks of kind of heavy sermons. He salido con un sabor así dulce pero amargo en mi boca después de la iglesia, After each one of these sermons, I've left the church feeling a little bit bittersweet porque me he dado cuenta de qué tanto nos falta madurar. because I reflect and I think about how much we need to grow. There's still a lot of room for growth. Me acuerdo hace 3 semanas me tocó hablar sobre cómo debemos de someternos a nuestros gobernantes. And I remember reading a few weeks ago, and I preached about how we need to submit to governing authorities. Y aunque sean injustos, tenemos que obedecerles. And even when they're unjust, we're called to obey. Y me quedó marcado porque decía, porque es la voluntad de Dios. And I remember that part where it says, because this is the will of God. Y terminé de predicar y dije, ya por fin, ya le toca a Pastor Jesse. And I finished preaching, and I went, oh, good. Now it's Jesse's turn. Y viene Pastor Jesse y nos empieza a hablar que nos tenemos que hacerle caso a los jefes, aunque sean malos. And then Jesse shows up, and he tells us we have to listen to our bosses, even when they're bad bosses. No puede ser, dije 2 semanas y salía otra vez agridulce de aquí. And I said, man, 2 weeks in a row, and it's bittersweet as we walked out of Lo church. dije, bueno, ya le toca a Pastor Aarón a ver qué nos habla, ¿no? I said, now it's Pastor Aaron's turn. See what we get. Salí lleno de moretones ese día, hermanos, de tantas piedras que llovieron. And Aaron preached, and I was all bruised up from all the rocks he was throwing. Y luego dije, puede que nos sintamos identificados todos con esto, ¿no? And I thought, well, we can all kind of identify with that. Y hay unos que pueden decir, bueno, pues yo no puedo votar, no, ¿qué me importan los gobernantes? But then I thought, well, some might say, well, I don't vote yet, so I don't care about government. Bueno, y otros dicen, yo no trabajo, no tengo jefe, no, que no es para mí este mensaje. And maybe someone else might say, well, I don't work, so I don't have a boss, so that message isn't for me. Y luego, yo no estoy casado, no es para mí eso tampoco. And then others might say, well, I'm not married, so that one wasn't for me. Y así me senté ayer a preparar el sermón bien contento porque dije, ya no estará tan pesado. And I sat down and I went, look at the message yesterday, and we're good. We're kind of past all that. Y luego voy leyendo el verso 8. En conclusión, todos ustedes. And then I read verse 8 to sum it all up. All of you. Dije, no puede ser. Me alcanzó Dios otra vez. And I thought, oh man, Lord's caught up with me again. Y así comienza esta sección. Es interesante lo que Pedro hace hasta el capítulo 3. And it's interesting what Peter's doing here up through verse 13. En capítulo 1 y 2, Pedro comienza hablando de lo que Dios hizo por nosotros. In chapters 1 to 3. In chapter 1, he tells us about all the things that God has done for us. Habla de la herencia eterna que tenemos. He speaks about the eternal inheritance that we have. Luego empieza a hablar lo que Cristo hizo por nosotros y su sacrificio. It tells us about what Jesus has done and his sacrifice for us. Luego empieza a hablar de cómo vamos a ser santos gracias a lo que Cristo hizo. And then he tells us about how we need to be holy, and we can be holy thanks to what Jesus has done for us. Y luego nos empieza a hablar de que ahora somos hijos de Dios y tenemos una esperanza viva y eterna. We are children of God, and we have a living hope. Y luego empieza esta sección que nos parece que nos pide algo a cambio. And then we start that section where it talks about our response. Es interesante que nos recuerda nuestra identidad para decirnos ahora cómo vivir. And so the foundation is who you are in your identity, and then is the exhortation to change. Y así empieza este versículo. And so here we are with this verse. Todos los que decimos que somos hijos de Dios estamos incluidos aquí. And so everybody, those of us who would claim to be children of God, this applies to all of us. Y
es como empieza el verso 8 como haciendo un resumen de todo lo que habló ya Pedro. And so verse 8 is really a summary of everything that's been said. Empieza diciendo ahí, en conclusión, seamos todos, y ya nos agrega todos ahí, ¿no? And so it says, to sum up, all of you be. Y bueno, encontré 5 puntos que quiero hablar esta noche. So there's 5 things that I want to speak about tonight. Y lo primero que nos dice la palabra es que debemos de ser de un mismo sentir. So the first thing that we're told is that we should be of one mind, or if you're reading the NASB, it says to be harmonious. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esto nos permite caminar juntos como familia que somos en Cristo. This is allowing us to be able to walk forward together as a family in Christ Y cumplir los que Cristo desea para la iglesia. and this is how we're going to be able to fulfill what Jesus wants for the church. Es decir, que dentro de la iglesia tenemos que ser unidos. And so within the church, we need to be united. No tenemos que tener diferencias. We don't need to be having consternations. Dice que debemos de amar lo mismo, todos. We should love the same thing. Y luego esta palabra habla de cómo tenemos que las necesidades de uno hacerlo propias. And so what we need to do is we need to take the needs of others and make them our own. Diciendo esto, se me vuelve a mí muy complicado. And saying this, because this is gets a little complicated. Muchas veces en nuestra carne, cuando a alguien le va bien, empieza un egoísmo ahí. A lot of times in our flesh, when someone else is doing well, things are going well for them, there is a selfishness that arises. Muchas veces, cuando alguien está sufriendo, somos indiferentes a eso. When someone else is suffering, a lot of times we have kind of an indifference to that. Y no estamos siendo de un mismo sentir, como dice la palabra. And so we're not together in one mind. We're not knit together in that moment. Si somos de un mismo sentir, no debe de haber egoísmo en nuestro corazón. Because if we are of one mind, then there should not be selfishness in us. Y debe de haber un beneficio en común, una meta en común. And so we should have one mind, one goal. Y es la que Cristo desea para su iglesia. And this is what the Lord Jesus wants for his church. Si me pueden acompañar ahí a Filipenses capítulo 2. You can go with me to Philippians chapter 2. Vemos como Cristo mismo nos da ejemplo de cómo debemos de ser nosotros. We see here how Jesus gives us an example of how we ought to be. Voy a estar leyendo del verso 1 al verso 8. I'm going to read verses 1 to 8. Dice, por tanto, si hay alguna exhortación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y compasivo, completad mi gozo siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. No hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros. Haya pues entre vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta el verso 7. I'm going to read 1 to 7. Therefore, if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, there is any fellowship of the Spirit, if there's any affection and compassion, make your joy complete by being of the same mind, maintaining the same love.
united in spirit, intent on one purpose. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who, though he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking on the form of a bondservant and being made in the likeness of men. Cuando somos de un mismo sentir, ponemos a los demás por encima de nosotros. When we are of one mind, we put other people above ourselves. Dejamos de buscar nuestro propio beneficio para el beneficio de los demás. We stop looking for our personal best interest and look out for the interest of others. Y esto lo tenían claro en la iglesia del primer siglo. Si vamos a Hechos capítulo 4, And the early church had this down. If you look at Acts chapter 4, el verso 32 y 33 dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ni uno solo decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué? Un mismo sentir. and the congregation of those who believed were of one heart and soul, and not one of them claimed anything belonging to him was his own, but all things were common property to them. En una ocasión, Pablo también dijo que nosotros, ahora que creímos, tenemos la mente de Cristo. That Paul said that we should have the mind of Christ. Es decir, que ahora podemos caminar como Él caminó y seguirlo para vivir como Él vivió. And so as Paul called others to follow him as he followed Christ, that's the idea, is that we would live as he lived. Entonces, el segundo punto que vemos aquí en Pedro So the next thing that we see, the second point that we see here in 1 Peter 3, es que debemos ser compasivos. is that we should be sympathetic. Es decir, que tenemos que tener una simpatía hacia nuestro hermano. The words compassion or sympathy is the idea here. Y es interesante porque tenemos que ser compasivos, incluso con aquellos que nos caen mal. What's striking is that we have to be compassionate even with those who don't really like him that much. Con aquellos que nos estresan, ¿no? Nos molestan. People who stress us out, people who bother us. Ya como que no me está gustando esto, ¿no? Otra vez. So you might be kind of going, well, I'm not sure I really like this again. Es muy fácil pedir compasión, pero nos volvemos egoístas cuando se trata de ofrecer compasión. It comes very naturally to request compassion, but it's hard when we're the ones who have to give it. ¿Tú no quisieras que tuvieran compasión de ti cuando cometes una falta contra tu hermano? Don't you want people to be compassionate with you when you commit an error? ¿Y por qué tú no ofreces compasión? Why don't you offer compassion? ¿Por qué le pedimos a Dios, Dios, ten compasión de mí? Why do we ask, Lord, have compassion on me, Pero nosotros no ofrecemos compasión. but we don't offer compassion? La idea de ser compasivos significa sufrir con. The idea of compassion is to suffer with. Es poder simpatizar con el dolor ajeno. This is the ability to be sympathetic with the pain of another. Es, en otras palabras, ponernos en los zapatos del otro. In other words, to put yourself in someone else's shoes. Y quizá me preguntes, pues, ¿por qué debo de ofrecer compasión? And you might ask yourself, well, why should I offer compassion? Si es una persona mala, si él se merece lo peor. If that person's a bad person and they deserve everything they get.
porque Dios tuvo compasión de ti un día. because God was compassionate towards you once. Tú eres malo You were wrong. You were bad. y tú te merecías un destino cruel, You deserved a cruel destiny, pero Él se puso en tus zapatos. but He put Himself in your place. Debemos de ser y empezar a caminar como Él caminó. We should start to be more like and to walk more like He walked. Él sufrió con la miseria del hombre. He suffered the misery of man. Y Él siendo hombre en una forma de hombre, And He, being a man in the form of man, nos comprende nuestra miseria. He understands our suffering, our misery. Y su respuesta es dar compasión. And His response is to offer compassion. Muchas veces, cada una de las cosas que vamos a ver son difíciles de dar nosotros. All of the things that we're talking about, they're hard for us to give. Pero podemos ver que Jesús siempre obró y ahora podemos ponerlo a él de ejemplo. But in each one of these, we can see that these are the characteristics of Jesus. And He gives us an example for each one of them. Hebreos 4:15 nos habla de cómo él tuvo compasión de nosotros. In Hebrews chapter 4, we're reminded how He had compassion. Verso Nice. 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Fíjense que yo adopté una idea que sé que Dios me la puso ahí en la mente, I have adopted an idea that I think the Lord put on my heart, donde he aprendido a ser compasivo con aquel que me hace daño. where I've learned to be compassionate to the ones who have harmed me. Y todo empezó una vez que me estafaron como con $1,000 más o menos. So there's some people who they basically they took $1,000 from me. Y está mal robar, es pecado incluso robar, ¿no? And we understand that robbing, stealing is sin. Pero en mi corazón sentí esto cuando pasó eso de, me voy a poner en sus zapatos. But I thought to myself, I'm going to put myself in their shoes. Y en la conclusión que llegué es, quizá él necesitaba más el dinero que yo. And as I thought, prayed about it, and realized maybe they needed the money more than I did. Y aparecí yo en la vida de la persona y pude ser de bendición. And well, there it is in the life of that person, and that can be a blessing. ¿Por qué? Porque es la manera en que Cristo obraría. That's the way that Jesus seems to approach things. No maldiciendo cuando le maldicen, sino bendiciendo. Not cursing when he's cursed, but blessing. Si me pueden acompañar ahí a Romanos, hermanos. Turn with Romanos me to Romans, capítulo 12, Romans 12, verso 15 lo vuelve más claro todavía. Romans 12:15. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. En otras palabras, tenemos que alegrarnos con los hermanos cuando les va bien. So we need to rejoice with others when things are going well for them. Deberíamos de sentir sus éxitos, sus logros como personales. We should feel their achievements and their advances as if they were our own. Pero en verdad somos capaces de gozarnos cuando vemos que alguien tiene una bendición más grande que nosotros.
but are we really able to rejoice when someone else has a blessing that seems bigger than what we have? Y estaba por dos partes, con un gozo, pero también habla de la tristeza. And note that this is both sides of the coin. It's rejoicing, it's also to lament. Deberíamos de sentir las tristezas de otros como nuestras también. We should also feel the sadness and the weight that others feel together with them. Y muchas veces somos indiferentes ante las situaciones de los hermanos. And so often we are indifferent to the situation of others. Yo creo que esto se debe a que estamos acostumbrándonos a la maldad. I think that this really comes down to the fact that we have accustomed ourselves to wickedness. Parece que vivimos rodeados de puras malas noticias siempre. We are constantly surrounded by bad news. Y hay una parte donde Jesús dice que a causa de la maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. And Jesus himself says that because of the abundance of wickedness, the love of some will grow cold. Y siento que es lo que está pasando actualmente, de tanta maldad. And I think that's what happens so often because of so much wickedness and so much evil. Y se vuelve algo que normalizamos ya. It becomes something that we just act as if it's normal. Pero otra vez, Jesús, ¿qué hace cuando lo ponemos de ejemplo? But what does Jesus do when we put him as an example? En Juan 11:33 In John 11:33, vemos esta sección de cuando Jesús resucita a Lázaro. this is the section where Jesus raises Lazarus. Y es interesante porque Jesús sabía que lo iba a resucitar. It's interesting because Jesus knows that he's going to raise Lazarus from the dead. Jesús era la clara representación de una vida eterna. And Jesus is going to, through this, give a picture of what eternal life is like. Cuando lo miraban a él podían entender que la resurrección era verdad. This was an opportunity to show the reality of the resurrection. ¿Y qué pasa? Jesús sabiendo que lo iba a resucitar, vemos que llora. And yet, Jesus, knowing that he's going to raise Lazarus from the dead, he weeps. ¿Por qué? Porque tuvo compasión de los que estaban llorando. Why? Because he had compassion on those who were crying. Él sabiendo que eso no era la última palabra, aún así pudo compadecerse de ellos. So even as he had this around him, he was able to be compassionate. El tercer punto que encontramos aquí es que tenemos que tener un amor fraternal. The next thing that we see is there needs to be a brotherly love. Y esta característica, como las dos que vimos antes, muestran al nuevo nacimiento que hemos tenido. And so, like these other character traits, it shows the new birth that we have experienced. Si vamos ahí mismo en Juan, pero ahora en capítulo 13, If you go to John, but now in chapter 13, encontramos a Jesús enseñándonos esto que dice el verso 34, ¿no? we see Jesus teaching, and I want us to look at verse 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy. This is a new commandment I give to you. Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you love one another. Y luego dice, en esto conocerán que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. And this you will know, in this they will know that you are my disciples, in that you have love for one another. Fíjense qué tan importante es el amor, que lo dice hasta 3 veces. Think about how important love is. It's stated 3 times here. Y como que parece que el amor es la evidencia definitiva de que hemos nacido de nuevo.
And so that love is the definitive evidence that one has been born again. Si vamos a Gálatas capítulo 5, We go to Galatians chapter 5, rápidamente en el verso 22, 5:22. nos habla de que el amor es un fruto que viene por el Espíritu Santo. We see there that love is a fruit of the Spirit. Verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, el primero. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad y una lista larga. Read here, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Si vamos a Primera de Juan, en el capítulo 3, In 1 John chapter 3, verso 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 John 3:14, we know that we have passed out of death into life because we love the brethren. Si vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 13, nos encontramos, normalmente se usa solo en las bodas esto. In 1 Corinthians chapter 13, it's a passage well known, usually from the context of weddings. Pero nos habla de la importancia que tiene el amor en la vida del creyente. But it talks to us about the importance that love has in the life of the believer. Porque no sirve de nada que estemos dispuestos a morir por el Señor si no tenemos amor. But it is of no use if we are willing and desiring to serve the Lord, but we don't love. Si predicamos pero no tenemos amor, pues no sirve de nada. If we preach, but we don't have love, it's of no use. Si tocamos, si servimos, cualquier cosa que hagamos sin amor, no sirve de nada. If we play instruments or we serve or we do anything without love, it is worthless. Dice aquí, 1 Corintios 13, dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese tanta fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Beginning in verse 1, if I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, if I have all faith so as to remove the mountains, but do not have love, I'm nothing. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Primera de Juan, en el capítulo 4, verso 20, nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? In 1 John 4:20, if someone says, I love God and hates his brother, he's a liar. For the one who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Debemos de amar a los demás porque Él nos amó primero. We should love others because he has first loved us. Después nos dice Pedro que tenemos que ser misericordiosos con los demás. And then Peter reminds us that we need to be merciful with others. Kindred-hearted is the NASB translation. Efesios 4:32 dice, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios
os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios, ¿qué, perdón? Efesios 4:32. Ephesians 4:32 says, "Be kind to one another, tenderhearted, forgiving each other, just as God in Christ has forgiven you." Vemos como cada cosa que Pedro nos dice Look at each thing that Peter is telling us. la podemos cumplir porque Cristo las cumplió primero. We can do these things because Christ has done them. ¿Cuántos de aquí no ocupan misericordia todos los días? How many of you don't need mercy every day? Incluso dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. We know from Lamentations that his mercies are new every morning. Y eso me quita a mí un peso de encima. That takes a great weight off of me to consider that. Saber que mañana voy a oler a nuevo. To know that tomorrow I'm going to smell like I'm brand new. Y todos nosotros, hermanos, And all of us, sin merecerlo, Él tiene misericordia de nosotros. though we don't deserve it, he has mercy on all of us. Tú tienes misericordia de aquellos que no lo merecen. Do you have mercy on those who don't deserve it? La palabra nos dice que debemos de ser misericordiosos como un mandamiento. The Bible tells us that we should be merciful. It's a command. Incluso con aquellos que nos hacen daño. Even with those who would harm us. Y la última palabra del verso 8 dice que tenemos que ser humildes siempre. This last word here reminds us in verse 8 that we need to be humble always. En Mateo 11, cuando Jesús está hablando de que tomemos su yugo, In Matthew 11, when Jesus is giving the invitation to take his yoke upon ourselves, vemos algo interesante en esa parte, we see something interesting there. porque es de las ocasiones, creo que es la única ocasión en que Jesús dice que aprendan algo que pueden ver de Él. Jesus tells them to learn something that they can see in him. I think it's the only place he says this kind of phrase. Podemos ver a Jesús enseñando siempre, We see Jesus teaching a lot, pero en estas secciones aprendan algo que yo soy. but in that section he says, learn something from me, from my way of being. Y dice que nuestra carga se va a volver ligera cuando seamos humildes. And when we become humble, our burden becomes light. Entonces, ¿qué es ser humilde? What does it mean to be humble? Es considerar a los demás como superiores que tú, It is to consider others as superior to yourself, dejando a un lado todos tus derechos, todo el egoísmo que tenemos. leaving aside all your rights, all of your selfishness. Y Jesús es nuestro claro ejemplo de humildad. And Jesus is our clear example of humility Desde que Él nació, hermanos. from the time that he was born. Como leímos en Filipenses, que Él no estimó ser igual a Dios, no se aferró a eso. We see in Philippians 2 that he did not consider equality with God a thing to be grasped, Dice que se despojó. but he set it aside. Y la palabra que usa ahí es kenosis. Perdón, la palabra es kenosis. You said it in Spanish. I Uh-huh. say it in English. The word is kenosis. Es que se quitó algo de Él mismo. Means that he removed something, as it were, from himself. Y desde su nacimiento vemos, y es algo que ya he mencionado aquí antes, And so from the beginning, we see this. It's something we've talked about before. que Él dejó toda su posesión que tenía de rey en el cielo He left behind all that was his, was king in heaven, para venir y tomar forma de hombre. to come and to take upon himself the form of a man. Él no tenía necesidad de hacer eso. He didn't need to do that.
pero Él es manso y humilde. but he is meek and humble. Él no tenía necesidad de no saber caminar. He didn't need to have to force himself to relearn to walk De hablar, or to learn to speak. pero en su humildad Él vino y se hizo como uno de nosotros, But in his humility, he came and he became like us en nuestra forma. in our form and aspect. Y aunque fue hecho en nuestra forma, nunca va a ser como nosotros. And yet there's another sense in which even though he took our form upon himself, he will never be like us ¿Por qué? Porque Él no devuelve mal por mal. because he doesn't return evil for evil. Él entregó su vida misma para el beneficio de nosotros. He gave his life up for our benefit. Me gusta siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, I love John chapter 1. aquí nos habla de la encarnación de Cristo John 1 talks to us about the incarnation of Jesus. y específicamente el verso 14. Specifically in verse 14, Me fascina dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. and the word became flesh and dwelt among us. Y esta palabra de que habitó entre nosotros That word for dwelt significa que se hizo una tiendita de acampar para vivir con nosotros. is to say that he set up a tent in our presence among us. Leí un teólogo que me parece que es argentino I was reading a theologian, I believe he's Argentinian, y tiene un comentario de este verso. and he's got a commentary on this verse. Y dice, me fascina ver cómo Dios se mudó a mi barrio. And it says, I love to consider the fact that God came and moved into my neighborhood. Él teniendo todo el poder y autoridad, vino y se hizo como nosotros porque es humilde. He, having all the authority and all the power, came and lived among us because he's humble. Y nosotros debemos seguir sus pisadas, como dice Pedro. And so we should follow in his footsteps, as Peter says. Ahí en Pedro capítulo 2, primera de Pedro capítulo 2, el verso 21, que lo estudiamos con Pastor Jesse. In 1 Peter chapter 2, verse 21, that we looked at with Jesse before, Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. says, For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps. Entonces, hermanos, debemos de ser de un mismo sentir, So we should be of one mind porque Él fue de un mismo sentir. because he was of one mind with us. Debemos de ser compasivos, We should be compassionate porque Él es compasivo. because he was compassionate. Debemos de tener amor, We should love porque Él tiene amor. because he is love. Debemos de ser misericordiosos, We should be merciful porque Él tiene misericordia. because he's had mercy on us. Debemos de ser humildes, We should be humble porque Él es humilde. because he is humble. Y si decimos que somos hijos de Dios, And if we say that we're children of God, tenemos que ser de esta manera. we need to be as children of God, to live as children of God. Y quizá nos cueste mucho trabajo, nos desanimen sermones como estos, Maybe it's a lot of work, and maybe these kinds of messages are discouraging, pero Él nos conoce but he knows us. y aún así nos mira como sus hijos. And even as we are, he still looks upon us as his children Porque cuando nos mira, mira el sacrificio de Cristo en nosotros. because he sees the sacrifice of Christ. Así que vamos a orar, hermanos. So let's pray. Señor, te damos gracias